Les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la carrera profesional de periodismo. Esta tarde vamos a conversar con Andrés Calderón, que es autor del libro Política versus Prensa, del cual antes de entrar a las introducciones, me gustaría justamente leer un fragmento para darles la bienvenida a todos con él. Y es además un fragmento que cierra el libro de manera bastante importante, porque, y cito, a medida que la posverdad toma fuerza como instrumento de los políticos que quieren huir al escrutinio de la opinión pública en el Perú y en el mundo, se torna indispensable que la verdad se convierta en la principal arma de batalla del periodismo. Justamente un tema del que trata la publicación Política versus Prensa y alrededor de la cual vamos a conversar esta tarde. Hoy nos acompaña Andrés Calderón, autor del libro Política versus Prensa. Él es abogado y periodista, graduado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un Master of Law por la Universidad de Yale. Es profesor, investigador, jefe del Departamento Académico de Derecho y director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico. Ha ejercido además el periodismo en la revista Semana Económica y el diario El Comercio, donde fue editor central de las páginas Editorial y Opinión. Es también vocal del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, miembro del Instituto de Prensa y Sociedad y del directorio de Proética. También nos acompaña hoy Yasmín López, doctora en filosofía por la Freie University Berlín de Alemania, magíster en letras por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Ha sido profesora investigadora visitante en universidades de Alemania, Estados Unidos, Italia y Brasil, destacando como investigadora en la categoría Senior Scientist del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y en Brasil, profesora del programa de posgraduación en letras de la Universidad Federal de Paraná. Ejerce además la docencia e investigación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha publicado en distintas revistas especializadas, siendo reconocida actualmente como investigadora Renacit Carlos Monge III. También nos acompaña Paulo Rosas, graduado en periodismo por nuestra casa de estudios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es actualmente maestrando en teoría política y social en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en el comercio como redactor de política y actualmente colabora con proyectos independientes como Filtro y Pirate War Services. Bienvenidos todos. Estamos aquí justamente para conversar alrededor de esta reciente publicación, que además, tengo entendido, ha tenido una muy buena acogida. Me gustaría empezar dándole la palabra a Andrés. No sé si te gustaría contarnos acerca de la producción del libro, el trabajo que ha demandado tanto la investigación como el cierre total de la información dentro del libro. Sí, hola Marco, muchas gracias a ti, a Yasmín, a Paulo por acompañarnos en este conversatorio y a las autoridades de la carrera de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La verdad es que me agrada mucho conversar con personas que han estudiado o están involucrados en la docencia del periodismo, porque eh, por mi lado, porque soy profesor, aunque solamente o mayoritariamente he enseñado en Derecho, también ya he podido hacerlo en carreras de comunicaciones en otras universidades. Y para hacer una breve introducción sobre lo que tú me preguntas, que es algo sobre la producción de este libro, creo que este libro demuestra que no me formé, no estudié periodismo porque no sé respetar los cierres y me demoré demasiado en escribirlo. Empecé a escribirlo en el 2019 y en verdad que la idea original era hacer una revisión de la relación tensa que había entre el Congreso, en ese momento era el Congreso mayoritariamente fujimorista, ¿no? De ahí te viene la K, que es el símbolo de Fuerza Popular, ¿no? En el título del libro, y los medios de comunicación y el periodismo, que ya era una relación bastante tensa en ese entonces. Eh, y había muchas iniciativas legislativas, algunas leyes aprobadas que justamente tenían por objeto limitar la labor de la prensa. Yo creo, tenía una hipótesis que era, eh, querían cobrarse una revancha por lo que se identificaba a un responsable, a un principal responsable de haber perdido las elecciones presidenciales
hablo desde la perspectiva del Fujimorismo en el 2016, ¿no? Cuando Keiko Fujimori pierde con Pedro Pablo Kuczynski. Y al final me demoré tanto y en el Perú las cosas pasan más rápido de la capacidad que tenemos para estudiarlas, que se disolvió el Congreso, vacaron a un presidente, em, eh, forzaron a renunciar a otro presidente más y llegamos a unas nuevas elecciones y entonces al final el libro termina agrandándose tanto en protagonistas como en el objetivo finalmente de la temática, ¿no? Y ya no era solamente el Congreso, sino era los principales actores políticos y creía que este repaso de entre 5 o 6 años, marcados desde una campaña electoral a otra, era una buena historia que además tenía un muy buen poder explicativo, una muy buena capacidad didáctica de encontrar varios pasajes de tensión que pueden haber entre los actores políticos y quienes deben cubrir sus actividades, que son los periodistas, ¿no? Entonces, ahí un poco que se explica mis deficiencias para acabar rápido, para escribir poquito, y al final, ¿por qué termina llamándose así libro y por qué cubrimos todo ese periodo? Sí, destaco que además la publicación tiene una lectura, es casi, si uno creo no viviera en el Perú, podría entenderlo como una literatura, como un libro de literatura por la facilidad de lectura y además por la misma redacción que resulta bastante personal. Eh, Le doy también, bueno, el pase a Yasmín y a Pablo si desean iniciar con algunos comentarios respecto al libro y luego también invitar al público que está escuchando que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de este vídeo y los podamos ir incluyendo a lo largo de la conversación. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, Andrés. En primer lugar, felicitarte por el libro, porque es una contribución, si pensamos desde el punto de vista de la historia contemporánea o más contemporánea del periodismo peruano, ¿no? Y latinoamericano, ¿por qué no? Porque el caso peruano, ¿no? Bajo el ángulo del fujimorismo, es emblemático dentro de la región. Entonces tú aportas una serie de datos de primera mano a través de las entrevistas, ¿no? Con actores políticos y también con periodistas y consignas de manera detallada, ¿no? Una serie de eventos que son emblemáticos de las relaciones entre actores políticos y periodistas en ese periodo, ¿no? Entonces me parece que eso va a ser constituye un aporte porque hay material, ¿no? que va a quedar y que va a ser consultado, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? De aquí, ¿no? Los jóvenes periodistas que se van a formar y que no han vivido ese periodo, ¿no? Van a tener o tienen ya un material de consulta importante. Yo te preguntaría, justamente apelando a esa perspectiva histórica, ¿no? Desde la perspectiva histórica contemporánea del periodismo. Yo entiendo que no eres periodista, sin embargo, has trabajado como periodista, ¿no? Y entiendes muy bien el mundo, ¿no? De las redacciones, sobre todo, ¿no? Cuando has estado en el comercio, en la parte de opinión. Desde la perspectiva, repito, desde la historia contemporánea del periodismo peruano, ¿qué significado e importancia tiene el periodo estudiado? O sea, es el recorte que has hecho, ¿no? Me parece haberte escuchado ahora que consideras una buena historia ese periodo, ¿no? Por lo convulsionado ¿no? que ha sido en términos de esa relación, ¿no? Pero si vemos con una perspectiva más macro y una perspectiva transversal, histórica, ¿qué importancia tiene? ¿Qué significado le atribuyes tú a este periodo que has escogido para el estudio en tu libro?
Gracias, Yasmín. Creo que es un periodo de especiales desafíos y peligros para el ejercicio del periodismo, ¿no? No estamos hablando de, de un periodo específico de compra de medios de comunicación, como puede haber sido el fujimorismo de los 90, ni de expropiaciones de medios de comunicación u organismos estatales creados para la supervisión de medios de comunicación, como ocurrió con Velasco Alvarado, ¿no? Eh, en la década de los 70. Eh, Creo que los desafíos particulares que enfrenta el periodismo, creo que se pueden eh, este periodo estudiado entre el 2016 y a inicios del 2022 pueden marcar un inicio de un nuevo tipo de riesgos que enfrenta el periodismo en el Perú, que es el del desprestigio frente a la ciudadanía y el del hacer batalla a instrumentos políticos que utilizan las herramientas típicas de la posverdad, ¿no? Eh, Ambos elementos son complementarios. Los políticos se sienten más expuestos eh, a, al escrutinio ciudadano, ¿no? Cualquier persona puede divulgar información y encontrar información sobre los periodistas, perdón, sobre los políticos, y los políticos, digamos, tienen más frentes de ataque. Evidentemente, el principal frente de escrutinio es el ejercicio profesional del periodismo. Eh, y una herramienta muy sencilla a la que van a recurrir por lo general es a tratar de desprestigiar al mensajero, ¿no? Tratar de atacar a los medios de comunicación, poniéndolos en un mismo nivel, en el nivel de que como si fueran rivales políticos, como si estuvieran interesados para defender fines eh, antagonistas a los propios, ¿no? Y creo que esto se exacerbó bastante en ese periodo. Probablemente desde el retorno a la democracia en el año 2000 hasta el 2016, el periodismo peruano no había enfrentado ese tipo de hostilidad de parte de actores políticos, eh, pero mirándolo en una línea temporal más grande, eh, con una audiencia mucho más atenta a lo que pasa y mucho más impulsada por los sentimientos, por las motivaciones, eh, hostilizar y ponerse en una actitud pugilística con los medios de comunicación o con los periodistas, es parte de un show que buscan recrear, creo yo, los actores políticos. Es parte de una narrativa que buscan trasladarla y que creo que se inaugura en el 2016 en el Perú con esa actitud que tuvo el Fujimorismo, ¿no? Y que a pesar de que el libro acaba en el 2022, muchas de las actitudes que creo que están descritas en el libro se siguen manteniendo ahora porque justamente ese libreto puede ser utilizado por otros actores, ¿no? O sea, Pedro Castillo y quien venga después podría recurrir a las mismas herramientas de confrontar con los medios de comunicación como un mecanismo para evitar responder a los cuestionamientos que ellos les plantean, eh, y tratar de desprestigiarlos atribuyéndoles, con razón en algunos casos y sin razón en otros, atribuyéndoles que el periodismo se convirtió en un actor político, pero un actor político interesado, ¿no? Es decir, que en verdad era un antagonista, que en verdad era un rival, porque tal medio de comunicación o tales periodistas hicieron campaña a favor de una candidata o hicieron campaña en contra de un candidato, ¿no? Entonces, creo que esas variables que decía, ¿no? El de posverdad y el del desprestigio a la prensa a través de una relación eh, muy confrontacional, sobre todo en el discurso, es algo significativo de esta relación que siempre ha sido tensa, ¿no? Y debería ser tensa entre política y prensa, solamente que creo que se ha exacerbado y todavía no hemos terminado de ver las consecuencias de esto. Entonces, si es una estrategia del discurso con, digamos, un montaje, una simulación, ¿no? Que puede ser usada por diferentes grupos, como
lo estamos viendo efectivamente, estaríamos entonces frente a ya un proceso de debilitamiento democrático, pero que es más grave de lo que aparenta, ¿no? Porque hay un juego en el que los mismos medios de comunicación entran, no todos, pero algunos, ¿no? Y esto pasa por delante de nuestras narices, ¿no? Y frente a una pasividad que pasma, en verdad, y que uno puede sentir escalofríos, porque, digamos, estamos porque ya son años, ¿no? Estaríamos entrando en un siguiente periodo, ¿no? De lo que tú describes, ¿no? Y eso estamos viendo, o sea, esa relación trasladarse a otras instancias dentro del propio Estado, ¿no? En instancias que representan a la ciudadanía, ¿no? Como podríamos decir Defensoría del Pueblo, como, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Inclusive el propio Congreso, que supuestamente es la voz del pueblo, ¿no? Estamos supuestamente representados, pero parece que no estamos representados porque, de acuerdo a las encuestas, la mayor parte de los ciudadanos no nos consideramos representados y es la institución que más desprestigio tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué es, y ahora yo te pregunto, que la prensa misma no pone en evidencia este proceso degenerativo, porque no es solo debilitamiento, no es una cuestión anecdótica, sino es una cuestión ya de fondo, estructural, porque la misma prensa no tiene estrategias, no tiene cabezas lúcidas como para poner esto en el espacio público, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que está sucediendo? sí, yo lo he tratado de conversar con algunas personas que trabajan en periodismo, explicar, ok, ¿qué se puede hacer? Por qué no estamos dándonos cuenta de esta debacle de la que va a ser difícil rebotar, ¿no? Esta última cifra del Barómetro de las Américas que evidenciaba que los medios de comunicación habían perdido en percepción de confianza de la ciudadanía 12 puntos porcentuales de una medición a otra, ¿no? Llegando al 29%, era una señal de alerta bien ruidosa, ¿no? ¿Por qué se está dejando pasar desapercibida? Y en verdad es que hay tantas explicaciones como intereses hay en juego detrás de cada medio de comunicación, ¿no? O sea, creo que en algún caso puede ser por algo muy egoísta, ¿no? Bochorno. Yo no me quiero exponer a dar una discusión que ponga en tela de juicio mi labor periodística, ¿no? Porque no quiero desprestigiarme, no quiero perder un trabajo, no quiero perder en sintonía, ¿no? No quiero que el público me abuchee. En otros casos puede ser porque creen que esto es cíclico y que esto es una ola, ¿no? Entonces, en el libro hay algunos paralelos con el 2011, cuando hablamos de coberturas de campañas electorales, porque en el 2011 uno de los grupos mediáticos más importantes, que es El Comercio, se la jugó prácticamente por la candidata Keiko Fujimori en detrimento de Ollanta Humala, y volvió a repetir 10 años después la misma escena, además con algunas actitudes como el despido de periodistas, ¿no? Pero quizás lo que creen es que esto es cíclico, ¿no? Y de hecho algo me han dejado entrever algunas personas, o al menos he tenido esa sensación dentro de algunas de las entrevistas, que se piensa que en realidad los errores se van a pasar por alto y luego va a continuar la vida como siempre, ¿no? Y entonces cuando haya una nueva elección, como están acá los medios de comunicación, los medios de comunicación son necesarios, ya tendremos una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas y punto, ¿no? Pero también, y quizás esto puede ser lo más preocupante, es porque que haya una inconsciencia de lo peligroso que es para una democracia y para una sociedad sana
que se desprestigie uno de los pilares en los que se sustenta, ¿no? Que los medios de comunicación ya no generen confianza y que nos acostumbremos a esto que tocabas de escribir, ¿no? A instituciones que sentimos ajenas a nosotros, ¿no? Que sentimos que no, realmente no representan nuestra voz, nuestra mirada. Eso también se puede, lo mismo que pregonamos del Congreso, creo que lo podemos decir de los medios de comunicación, porque, claro, a los medios de comunicación no los votamos cada 5 años, los votamos todos los días, ¿no? O sea, elegimos por ellos cada vez que sintonizamos un canal o leemos, o leemos un periódico, ¿no? O buceamos en la web. La aparición de mecanismos alternativos de producción de información, quizás menos profesionales, quizás con menos inversión, es una especie de llamado ciudadano al que se vayan todos, ¿no? Creo yo, es una especie de, ya no confío en todo lo tradicional, quiero otra cosa, quiero un outsider, ¿no? Y quizás creo yo que no hay una plena conciencia de eso. Puede ser una mezcla de varias de estas cosas, ¿no? Intereses patrimoniales, intereses más inmediatos del trabajo, el bochorno, la exposición, pero también creo que hay mucho de inconsciencia, ¿no? Es curioso que a mí me encanta tener la oportunidad de tener esta conversación siendo huéspedes de una universidad, pero me encantaría que un medio de comunicación también impulse lo mismo, ¿no? Y en verdad es que no, a pesar de que hay mucha demanda, o sea, tú ves a la gente quejándose, molestándose con relación al rol de los medios. Sí. Yo no recuerdo algún medio que haya organizado una mesa redonda sobre estos temas, por ejemplo. No, sobre nada. Mesa redonda para pensar sobre nada. Realmente, ¿no? O sea, es un páramo desde el punto de vista de la reflexión, y en ese sentido, por eso los ciudadanos no se sienten tampoco tocados, ¿no? En esta disputa de poder, ¿no? Que tal vez así es vista, ¿no? Justamente a raíz de la frase de Andrés, hablando de los medios de comunicación y su necesidad, ¿no? Es decir, que estos son necesarios. O sea, también este show mediático, ¿qué tanto está minando, está desgastando la prensa? Porque también con la masificación de canales alternativos, ya no necesariamente de investigación o de otros periodistas, sino de los mismos autores, digamos, de la política. Entonces, al tener sus propios medios de comunicación a través de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Y los vídeos, que es mucho más, son mucho más viralizables, ¿qué tan fuerte es el rol que le queda a la prensa en este sentido, ¿no? Hay un capítulo que no escribí en el libro, ¿ya? Que se llamaba, no me acuerdo si se llamaba Jenny TV o Congreso TV, pero que iba a abordar justamente una reacción de algunos políticos de buscar mecanismos de difusión de sus ideas más amables con ellos. Uno de ellos era el canal bueno, el Congreso tiene su canal, pero le habían dado un programa de entrevistas a una congresista, Jenny Vilcatoma. Era bien curioso que se produjera eso, ¿no? Pero también iba a hablar un poco más de la relación que tenían algunos políticos, especialmente los que solían alegar que eran atacados por el cartel mediático, me estoy hablando de 2018-2019, ¿no? Entonces era, por ejemplo, cómo encontraban cobija en Willax, en Expreso, eran los dos medios de comunicación que numéricamente demostraban tribuna abierta para ciertos actores políticos, ¿no? Y entonces era una especie de recurso al que habían acudido los políticos. Yo no tengo problemas con que hayan medios, bueno, sí tengo problemas, pero digamos, no me parece que haya algo ilícito, y es más, ni siquiera antiético, detrás de medios de comunicación partidarizados, ¿no? Que sean, ok, yo soy un medio de derecha, soy un medio de izquierda. Mi problema quizás es que igual el efecto reputacional sobre los medios de comunicación que no quieren cumplir ese rol, que quieren en verdad informar y no quieren alentar una posición al público, también se van a ver dañados por esa opción, ¿no? Pero en realidad esto es un fenómeno global, ¿no? O sea, de buscar medios alternativos, buscar canales propios,
es una estrategia, es parte también del escudo de defensa de algunos políticos, y eso creo que hace incluso más relevante la labor de los medios no alternativos, de los medios tradicionales o de los medios legacy, ¿no? Los que tienen un respaldo de años, de trabajo y de confianza en la ciudadanía. Porque allí donde tienes a muchas voces interesadas en contarte solamente una parte de la historia, eh, necesita el ciudadano tener la posibilidad creo yo, de encontrar la verdad en un sitio confiable, ¿no? Me pasó hace poco algo curioso con el tema este de los audios de Samir Villaverde y Bruno Pacheco, ¿ya? O los presuntos audios, porque no estoy seguro si ya han validado la autenticidad de estas comunicaciones. Y era que por el lugar donde se difundieron, me generaban dudas. O sea, yo, digamos, me parecía una historia verosímil, pero cuando salen por un canal que no es acostumbrado a ser creíble, te genera, digamos, desde la perspectiva del ciudadano que quiere informarse, te genera preocupación, te genera ansiedad. Tú dices, oye, quiero saber si esto es real o no. El día en que dejas de confiar, ¿no? y solamente acudes a medios alternativos porque te van a decir lo que quieres escuchar, o sea, en realidad renuncias, creo yo, a la capacidad de aprendizaje. Yo creo que los medios no pueden renunciar a eso, los medios tradicionales, los medios legacy no pueden renunciar al rol principal, que es ayudar a que la gente se forme una opinión educada, ¿no? En base a evidencia, en base a información debidamente corroboradas. Siguen teniendo un rol muy importante, ¿no? A pesar de cómo se comportan a veces. Justamente pensar ahí también el rol de la investigación dentro de la formación, quizá no solamente universitaria, sino básica, en tanto que, no para que todo el mundo sea necesariamente investigador, pero sí entendiendo el proceso, justamente la selección de información o la selección de fuentes, ¿no? Quizás sea un tema más hondo dentro del comportamiento del público en general. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Justamente, ¿no? A partir de lo que comentaba Marco ahorita, bueno, en primer lugar me gustaría saludar a quienes nos escuchan y felicitarte por el trabajo, por el documento que has conseguido escribir. Me parece, no quiero resultar reiterativo, pero lo que mencionaba Yasmín, de que, digamos, se ha configurado un documento que es muy importante, o va a ser en todo caso muy importante para revisar esta época, ¿no? Entre el 2016 y 2022, todo lo que aconteció, digamos, en lo referente a la pugna política, sobre todo en el Congreso y de lo que se extrajo, me parece que el recuento que logras, que consigues, está muy bien logrado. Y en primer lugar, te felicito por eso. Y ahora, digamos, una primera consulta que me gustaría hacerte, y esto ya, digamos, desde mi lado como periodista, un primer punto que me interesa es quizá también el quehacer periodístico, digamos, que está dentro de la misma metodología del libro, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al manejo de las fuentes, porque es inevitable que al revisarle el libro uno se va dando cuenta que, en primer lugar, tuviste que encontrar y dialogar con muchas fuentes y que el acceso a estas ha sido, digamos, en algunos casos entiendo que mucho más sencillo y en otros mucho más complicado. Eso es algo que inevitablemente para alguien que hace periodismo o para un estudiante o alguien en todo caso que sabe más o menos cómo funciona el tránsito de la información, como que puede entender eso cuando revisa el libro. A partir de eso, una primera pregunta que me gustaría hacerte es justamente cómo tú conseguiste eh, manejar toda esta cantidad de voces que imagino te tomaron, como que cantidad de voces a las que accediste con dificultades diversas y cómo justamente lograste ordenarlas en el relato que finalmente nos presentas, ¿no? Porque la época, tú lo mencionabas al inicio,
fue muy, muy caótica. A mí me tocó vivirla como periodista de política, del comercio en esa época, y la verdad que sí, me imagino que cualquier persona que haya pretendido abordar académicamente ese momento específico de la política nacional, como que la verdad que se ganó un problemón enorme, porque era como que cada mes que pasaba ocurría algo tremendamente más grave que lo anterior, que ya era considerado en sí mismo como un hecho grave, ¿no? Dos presidentes, o sea, que fueron vacados o forzados a la renuncia, como que no es algo que se viera en la historia política de ningún país, como que cotidianamente, para nada. En ese sentido, eso, mi primera pregunta sería eso: ¿cómo conseguiste manejar las fuentes, que me imagino fueron muchas, algunas te habrán sido muy difíciles para acceder, y cómo fuiste, digamos, también jerarquizando su importancia de acuerdo a los hechos que iban ocurriendo? Gracias, gracias Pablo. Mira, yo partía de una hipótesis cuando decidí escribir el libro, ¿no? Y era que el fujimorismo se estaba cobrando una venganza con los medios de comunicación y la estaba materializando a través del Congreso. Entonces, desde ese momento, desde que tenía la hipótesis de alguna manera respaldada por la revisión legislativa de cómo se había comportado y comparándolo con años de congresos anteriores, el capítulo 10 del libro muestra unos cuadros comparativos, ¿no? Numéricos de cómo es esta producción legislativa y que la puede validar el lector. Entonces yo tenía claro que esa hipótesis, para validarla, era muy importante conversar con el supuesto agresor, ¿no? Quien estaba impulsando estas políticas legislativas. Entonces dije, mis fuentes tienen que ser principalmente el fujimorismo, ¿no? Y creo que, digamos, si miramos un espectro de actores, probablemente dentro de los actores políticos más numerosos son del fujimorismo. Hay algunos que están on the record, ¿no? Como es el caso de congresistas que fueron protagónicos en ese periodo, ¿no? Está Miki Torres, Alejandra Aramayo, está on the record Ditel Columbus del segundo periodo legislativo, y hay varios que no me autorizaron a revelar su identidad, ¿no? Pero que también o fueron protagonistas de algunas de estas iniciativas o conocían muy de cerca. Y fuera de eso, además de los congresistas, eran actores muy cercanos a la cúpula de Fuerza Popular, donde también pude conversar con algunos de ellos, y entonces para mí, digamos, dentro de la relevancia de fuentes, era bien importante tratar de hablar con la cúpula de Fuerza Popular y con congresistas que hayan sido autores de estas iniciativas legislativas dirigidas contra la prensa. Me quedé bien satisfecho con la cantidad de personas que llegué a hablar y la profundidad con la que pudimos llegar en estas conversaciones. La que me frustró fue no haber podido entrevistar a Keiko Fujimori, que lo intenté por un montón de lados, y en alguna parte del libro está contado como que hice 6 intentos, o sea, conversé con 6 personas distintas, todas con llegada directa a Keiko Fujimori, y en algún momento estuve muy cerca, parecía, en la segunda vuelta, que se iba a dar, ¿ya? Y ahí sí me enfrenté a un tema de desafío con una de las personas con las que conversé. Me preguntó directamente, oye, ¿y qué tal está saliendo el libro? ¿Ah? Para ese momento, o sea, 2021, ya el fujimorismo ya no era el del 2019 o el 2016, que había sido muy hostil con los medios de comunicación, y algunos de ellos hostiles conmigo directamente cuando yo había trabajado en el comercio, sino ya era otro fujimorismo, ¿no? Tenía otros intereses, tenía las ganas de quedar bien con los medios de comunicación y de dibujarse ellos mismos como algo mucho menos peligroso que Pedro Castillo y la idea que tenía Perú Libre de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en algún momento sentí que si yo les hacía creer de que el libro los iba a dejar muy bien, ¿no? Y que les iba a pintar un arcoíris y colas de unicornio, quizás hubiera conseguido la entrevista, no sé, pero creo que hubiera sido, o sea, no solamente hipócrita, sino que cualquiera se hubiera dado cuenta que hubiera conversado conmigo, que ya había conversado con varios actores fujimoristas, le había preguntado por sus proyectos de ley, algunos de ellos me habían confesado en realidad cuáles eran sus motivaciones, algunos de ellos habían dicho, sí, se nos pasó la mano, estamos picones con los medios de comunicación, entonces tratar de pasar esa mentira para conseguir la entrevista iba a sonar
fácilmente destapable, ¿no? O sea, no creo que me hubieran creído honestamente si hubiera llegado a decir eso. Y luego, o sea, fuera de esto, porque en verdad creo que las principales fuentes del libro vienen del fujimorismo, lo que además me genera mucha risa, porque cuando salió el libro, ¿no? Y salió con esta K, un montón de gente era como que, ya es un libro antifujimorista, seguramente, ¿no? Y seguramente no has hablado con nadie del fujimorismo, y era como que, en verdad es la principal fuente del libro. Obviamente no voy a... está con mis propias opiniones, ¿no? Pero el lector se puede formar su propia opinión, si quiere me crea en mí, o si quiere le crea a las fuentes con las que están ahí, cuyas opiniones están expresadas, ¿no? Pero, pero en realidad creo que entrar un poco en la entraña de Fuerza Popular era bastante importante para poder entender un poco mejor las motivaciones, validar la hipótesis que tenía. Y en segundo lugar, sobre todo de cara a la campaña del 2021, era conversar con periodistas y con medios de comunicación, y ahí también hubo una cantidad importante de personas, porque surgió una nueva hipótesis con relación a ese periodo de campaña, y era que varios medios de comunicación se le estaban jugando a favor de Keiko, y que al jugársela además estaban confundiendo la difusión de una opinión, ¿no? O la editorialización, si se quiere, con la cobertura informativa, y que se estaban tomando decisiones deliberadamente equivocadas u omisivas para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces, para eso conversé con muchos periodistas, la mayoría de ellos no podía decirme con nombre y apellido lo que estaba ocurriendo, comprensiblemente, porque de alguna manera lo que estaban diciendo era: mira lo que mi jefe me está haciendo hacer, ¿no? Mira lo que mis jefes, los directores periodísticos, las decisiones que están tomando. Algunos sí lo hicieron porque, y lo entendía también, porque ya hubo una pugna muy abierta. En el caso de los periodistas de Canal 4 y Canal N, varios de ellos ya habían renunciado o estaban a punto de irse, ¿no? Pero de otros medios de comunicación era mucha gente que en ese momento trabajaban todavía en esas empresas periodísticas, o que todavía siguen trabajando, y creo que, o sea, les agradezco bastante, porque creo que se expusieron sus trabajos pensando en que podían tener alguna represalia. Y al mismo tiempo tuve que conversar con directores periodísticos, ¿no? Conversé con el director periodístico del Comercio, de Perú 21, de Correo, del N y del 4, el actual, la anterior, o sea, Gilberto Hume, de Clarivido Espina, también para contrastar algunas de las cosas que me decían, en algunos casos para capturar alguna mentira por ahí que ellos, o sea, cuando me daban su versión de los hechos, la contrastaba con otras fuentes, y me daba cuenta quién estaba mintiendo o no. Pero creo que eso fue un poco más sencillo que hablar con políticos. Creo yo, tuve la menos suspicacia, encontré menos suspicacia de la otra parte. Al menos hasta que me dieron la entrevista. Una vez que ya me dieron la entrevista, las entrevistas han tenido algunos espacios incómodos, porque les estaba preguntando por algunas decisiones cuestionables, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, y entonces, pero bueno, finalmente se hicieron, o sea, se pudieron completar, que creo que eran indispensables para contar la historia completa de la cobertura de la campaña del 2021. Justamente o sea, yo pude comentar el contenido de estos capítulos en específico que mencionas con algunos colegas, y casi varios llegamos a la conclusión de que justamente, o sea, para los periodistas que trabajamos durante esos años, por tema de nombres, por tema de ubicar justamente a los actores, ¿no? De ese momento, nos parecía como muy jugosa esa última parte donde consigues, digamos, presentar los testimonios y los puntos de vista, sobre todo, ¿no? De los directores periodísticos, de los periodistas que en ese momento trabajaban, tanto en el 2016, me parece, respecto al tema del reportaje de Cuarto Poder de la DEA, como luego creo que la entrevista a Hume que le haces ahora a partir de esta última elección del año pasado, me parece que es la que también termina revelando muchos puntos de vista que muchos periodistas teníamos
como dados por hecho, pero que, bueno, viene UME a confirmarlos de alguna manera, ¿no? Con sus opinioes. En ese sentido, como que comentábamos de que había muchas pepas en ese último capítulo, sobre todo, ¿no? En ese sentido de cómo se revela un poco cómo se cocinó finalmente la cobertura periodística en específico de unos medios sobre la segunda vuelta, sobre todo. Y te quería añadir una consulta, porque, y quizá para dar pie a una pregunta que te puedo hacer después, es sobre el tema de los dueños de medios de comunicación, digamos, los empresarios, llámese accionistas o llámese finalmente personas que de alguna manera terminan, me parece, teniendo una influencia en el tipo de cobertura que hubo tanto en la campaña del 2016 como en la del 2021. Eh, la verdad que en este momento justo revisaba mis apuntes, no recuerdo bien si pudiste justamente conversar con alguno, con algún empresario. On the record hablé con Marta Meyer, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y off the record pude conversar con algunos más, pero eh, en el off the record no había, o sea, a ver, obviamente es off the record, que no podría haber puesto nada en el libro, ¿no? Pero tampoco sentía que se estaba perdiendo algo, ¿ya? O sea, si es que los convencía de que fuera on the record, sentía que no me hubiera añadido porque eran muy respuestas de texto, ¿no? O sea, muy de empresario, muy de no sentimos que hemos hecho esto, nuestra labor, no me no privé a nadie se privó de una pepa debido a esa conversación. La de Marta Meyer fue bacán porque confrontaba con algunas preguntas medio que terminó confesando algunas cosas que probablemente no había hecho antes, ¿no? Como que tuvo en sus manos, o sea, que sí le consultaron la iniciativa de este proyecto de ley que buscaba sacar a José Graña del directorio del comercio, ¿no? La ley Aramayo. La ley Aramayo y Letona, ¿no? Claro. Sobre el control de los medios de comunicación y además, como ya había entrevistado a Aramayo, digamos, casi digamos, con la información de una, la otra era un poco más fácil no dejarlas escapar, ¿no? Y no decir, oye, ya es más o menos evidente que algo ahí se había cocinado, ¿no? Y por otro lado, también fue interesante, creo yo, la visión que quizás muchas personas que la leen a Marta Meyer o la siguen en Twitter ya pueden tener, ¿no? Que es de muy de, de propiedad que te lleva, o sea, que el poder accionarial o la propiedad sobre un medio de comunicación te puede llevar a tomar decisiones no en interés del público, ¿no? Sino de intereses de los que el propietario cree que es lo mejor, ¿no? O sea, creo que el propietario, mientras más alejado está del rol del periodista, siente que en realidad no solamente provee un servicio, sino que también se puede beneficiar de este servicio al público que es el periodismo, ¿no? Y que si ellos creen que realmente un candidato es bueno o un candidato es malo, parte de su rol es mover al ciudadano hacia ese sentido, ¿no? Y jalarlo casi de las narices. Y que creo que se pone manifiesto a veces con algunas decisiones, ¿no? Solamente, lo que pasa es que en el Perú hemos tenido un par de decisiones muy burdas, o sea, lo del el despido de Clarivido Ospina, así como el despido de Laura Puertas hace 10 años, me parece una decisión muy burda, o sea, muy poco reflexionada en el sentido de que era un empresario diciéndole al periodista eh, o mandar una señal, ¿no? Tienes que hacer que gane tal persona y no te creo idóneo para lograr ese resultado, ¿no? O no cumpliste en lograr ese objetivo, ¿no? Eso es algo, desde mi perspectiva, ¿no? Muy lejano al rol que debería tener el periodismo. Aparte, muy torpe justamente en la concepción de lo que un medio de comunicación puede hacer finalmente, ¿no? Ya quitemos el debe hacer, sino, o sea, pensar, o sea, es como una especie
creer que la aguja hipodérmica de los 60 como que funciona, que en verdad lo que te dice un medio, digamos, la gente lo va a entender y a obedecer a pie juntillas. Es como, Claro. y que esa sea la forma de ver la sociedad de los medios, justamente es paradójico. Y con poca capacidad de aprendizaje, ¿no? Porque por último, o sea, ya en el 2011 no te resultó. ¿Qué te hacía pensar que 10 años después te iba a resultar? ¿No? Em, creo que ahí hay un poco, también lo conversaba en una entrevista con Diego Salazar, que también estudia bastante estos temas. Creo que hay mucho de ego, ¿no? O de entusiasmo, de que, de que en realidad quizás es esta idea del broadcaster setentero o ochentero, ¿no? Que en realidad es un magnate de la información, un dueño de la información, o sea, como que realmente el público decide, él puede decidir lo que recibe el público y el público va a mirar solamente a donde él indique, ¿no? Sí, creo que es una visión no solamente anticuada, ¿no? Sino poco útil, ¿no? Y ya, digamos, es otro episodio más que nos demuestra que se habían equivocado con esa premisa. Justamente quería agregar un nuevo, no un nuevo tema, pero sí un aspecto más dentro de esta conversación y es justamente, que también está dentro de tu libro, la visión del periodismo desde las leyes, ¿no? Porque justamente, además de reseñar la historia de los años de 2017 y siguientes, eh, tiene un compendio, un anexo de justamente las leyes que fueron lanzadas o propuestas de leyes que fueron lanzadas y su relación con los medios, ¿no? Entonces, quizá pongo una parte que me llamó bastante la atención, es la reflexión que realiza sobre la ley, la famosa ley Mulder, y una crítica al respecto de la eficiencia del gasto que la ley sencillamente no contemplaba, ¿no? Y que más parecía una especie de revancha o de tomar partido por un medio u otro, ¿no? Entonces, sí me gustaría de repente que nos cuentes un poco si existen además también desde el derecho, ¿no? Debates sobre la libertad de expresión o sobre el ejercicio del periodismo actual o a futuro, ¿no? Sí, creo, mirándolo desde el punto de vista del derecho y de la protección de la libertad de expresión, este ha sido el periodo más nocivo y también en el que el nivel legislativo ha sido de los más bajos, ¿ya? Leyes malas para la libertad de expresión ha habido siempre, ¿no? Antes hemos tenido leyes de desacato, ¿no? En el que cuestionar a una autoridad podía ser considerado un delito. Hemos tenido em, tenemos leyes todavía que criminalizan la expresión en cualquier caso, que incluso cuestionar o criticar a un funcionario público, a un personaje público puede ser considerado delictivo a pesar de que los estándares interamericanos de derechos humanos, la Corte Interamericana ha dicho que la respuesta penal no sería compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, pero lo que tenemos de especial en este periodo son normas del nivel de la ley Mulder, ¿no? De un impacto gigantesco, o sea, no solamente con relación a los medios de comunicación a los cuales podrían haber competido para transmitir publicidad estatal y que los estaba golpeando económicamente, quizás no de manera para quebrarlos, pero sí para disciplinarlos o dañarlos, pero sobre todo para la capacidad de información que iba a tener el Estado, ¿no? O sea, la posibilidad de llegar difundiendo publicidad y no dependiendo de la cobertura informativa, sino dependiendo del mensaje que ellos quieren transmitir a toda la población, no podían hacerlo a través del canal todavía más efectivo, que son los medios de comunicación privados, ¿no? Una norma así de nociva, así de grotesca, así de abiertamente inconstitucional, se aprobó rapidísimo, con una página de exposición de motivos, con una página de articulado, simplemente porque un congresista estaba harto de los medios de comunicación, que era Mauricio Mulder, a todo esto que
ejerció periodismo en su juventud, y una bancada se creyó el cuento y muchos de ellos estaban convencidos de que efectivamente necesitaban retaliar contra los medios de comunicación. Ya, ese tipo de iniciativas que hoy en día con tan facilidad de acceso a la información hay, y con tanta, digamos, tantos estudios que se pueden haber hecho sobre la materia, que una iniciativa así pueda aprobarse, es una clara muestra del nivel legislativo en el que nos encontramos. Es decir, que, y del nivel de pudor que sentían los congresistas en ese momento. No les importaba. O sea, conversando con algunos congresistas, alguno de ellos me dijo, sí, yo creía que esta norma probablemente era inconstitucional y que probablemente iba a ser declarada inconstitucional, y aún así la aprobé, ¿no? O sea, abierta, flagrantemente, deliberadamente, desvergonzadamente, una mala ley, una acción revanchista, se hacía por el Congreso a viva voz, ¿no? O sea, expuesto al escrutinio público, y de todas maneras se tomó. Pero así muchas iniciativas se presentaron y todavía, tenían oportunidad de aprobarse. Hoy en día se está discutiendo una ley general de Internet que también puede ser muy nociva para la libertad de expresión ciudadana, pero cada vez les preocupa menos, cada vez se avergüenzan menos de presentar este tipo de proyectos legislativos, ¿no? Creo que eso es un poco un gran mensaje que, que, que se puede extraer de la revisión que hemos hecho para el libro. Hay otros ejemplos que quizás pueden ser un poco más discutibles, ¿no? Que creo que traen buena materia para estudio, ¿no? Para discutir, ¿no? Oye, difusión de chats privados, ¿tiene sentido permitirlo siempre? En algún caso se pueden prohibir, o iniciativas legislativas que castiguen el filtrado de fuentes, o si es que el secreto de la fuente periodística es un derecho absoluto, o acepta algún tipo de limitación, ¿no? Hay otras iniciativas que, digamos, que creo que también hechas las sumas y restas eran nocivas, pero ameritaban una discusión. Pero hay otras, como la ley Mulder, que en realidad no tenían justificación por ningún lado. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Andrés, en este gris panorama, ¿no? Que has explicado muy claramente de una mayor desvergüenza, ¿no? O poca vergüenza en lanzar iniciativas legislativas que atenten deliberadamente contra la libertad de expresión, ¿no? Y siguen, y una tras otra. Ya que tú, bueno, como jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico, ¿no? Y dentro de la academia, ¿qué discusiones se están dando actualmente dentro de la academia, de las universidades peruanas, en las facultades de Derecho, en lo relativo a libertad de expresión? ¿Preocupa, no preocupa? ¿Qué iniciativas también desde ese lado, ¿no? Podrían venir o se están discutiendo o tiene potencialidades de poder desarrollarse, etcétera? Sí, mira, ahora, creo que hay dos tipos de temas que interesan. Hay algunos temas de desafíos que la digitalización están planteando para el ejercicio correcto de libertad de expresión. Entonces, tienes debates interesantes como sobre la responsabilidad de las plataformas, ¿no? Sobre la moderación de contenidos, lo que puede hacer una plataforma para combatir la desinformación, sobre todo en épocas electorales, ¿no? Cuando es mucho más frecuente que esto ocurra, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen los intermediarios? Si es que puede haber responsabilidad del Estado por no combatir la desinformación, o responsabilidad de actores públicos, políticos sobre todo, cuando ellos mismos son los promotores de la desinformación, ¿no? Y esto es un tema en el que desde la Clínica de Libertades Informativas nos hemos interesado, hemos trabajado un documento de trabajo que está publicado ahí, ¿no? Que justamente se llama Fake News en contexto electoral.
Hay otras vinculadas con el acceso a la información pública, las reglas que pueden utilizar, perdón, las reglas que se pueden imponer sobre los funcionarios públicos para el manejo de sus redes sociales, si pueden bloquear o no pueden bloquear a los ciudadanos y con eso privarles de acceso a cierta información o no. Y quisiera seguir comentando algunas otras, pero ¿sabes qué siempre me jala un poco hacia atrás, Yasmín? Que creo que hay cosas muy fundamentales que hoy en día están en riesgo y que nos pueden retroceder a la necesidad de tener que defender ciertas reglas básicas para la libertad de expresión, algunas escritas, otras no escritas. Escritas, las normas de transparencia, ¿no? Hoy en día están bajo ataque las normas de transparencia esencialmente porque no se quieren cumplir. Desde el Ejecutivo y el Legislativo no se quieren cumplir las normas de transparencia, se llega hasta el Tribunal de Transparencia y se desacatan sus decisiones, las quieren judicializar o sea, quieren patear el tablero para que esa información se pueda acceder cuando ellos ya dejen el poder, ¿no? Tienes reglas no escritas, como eran la cobertura periodística en espacios públicos, ¿no? Como el Congreso, como el hemiciclo, que hoy en día, debido a que no había una norma escrita, parece que el Congreso dice, ok, me la puedo saltar, ¿no? Y puedo dejarlos afuera, y ya si se me antoja, veré a dónde los dejo entrar, ¿no? Y por cuánto tiempo. O una regla no escrita, que era el presidente, si quiere, puede no dar entrevistas, ¿no? Y nada, no rinde cuentas a la ciudadanía a través de los medios de comunicación porque no quiere, pues no se siente en capacidad de responder, y entonces no da entrevistas, no hace conferencias de prensa, o limita ese tipo de comunicación con la ciudadanía. Esas cosas tan elementales que quizás las dábamos por sentadas, creo que hoy en día nuevamente están bajo duda, ¿no? O sea, no sabemos si se van a mantener, y puede dar pie a algún otro tipo de ejercicios, ¿no? Hoy en día creo yo que además tenemos algunas normas que siguen existiendo, como los delitos contra el honor, que se suelen mal utilizar, ¿no? Que se suelen utilizar justamente para tratar de callar ciertas investigaciones o ciertos cuestionamientos que son incómodos, ¿no? Y que pueden tener un impacto desalentador de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, siento que antes incluso de llegar a estos grandes debates, estas grandes discusiones en las que está el mundo y en las que deberíamos estar también nosotros, nos están arrastrando a las épocas más iniciales en las que los pilares mínimos de la libertad de expresión están tambaleando un poco. Sí, en ese sentido eso está clarísimo, ¿no? Ese enorme retroceso que estamos viviendo en diferentes instancias de la sociedad, ¿no? A nivel institucional, y la prensa no es la excepción, ¿no? Entonces, sería tal vez, ¿no? Supongo que también lo están haciendo, ¿no? Un juego simultáneo, ¿no? Entre estos problemas o desafíos que impone la digitalización, y por otro lado los desafíos que impone la degradación de la democracia en el Perú, ¿no? Desde el ámbito del derecho, ¿no? Ahora, ¿hay una claridad en las facultades de derecho sobre ello, o lo están viendo pasar? ¿Cómo se está reaccionando frente a ello? Yo observo, ¿no? Bueno, yo como profesora de los cursos de política en nuestra escuela, ¿no? Siempre insisto, y me gusta mucho el enfoque o la teoría de política de Hannah Arendt, ¿no? De la posibilidad de cada ciudadano de empoderarse en el espacio público, ¿no? Y solamente puede ser persona en la medida que ejerce su libertad, y esta solamente es posible en el espacio público, ¿no?
porque de lo contrario solamente somos una fuerza laboral, ¿no? Es lo que se llama, lo que Arendt llama trabajo, ¿no? Se llama trabajo. Entonces, no, para cumplir, ¿no? Para estar insertos dentro de una maquinaria, ¿no? Y cumplir con esa función como parte de esa maquinaria. Pero eso supone, ¿no?, renunciar al ejercicio de nuestras libertades, al intercambio, a la interacción con el otro, ¿no?, al ejercicio justamente del demos, ¿no?, griego, ¿no? Entonces, yo creo que convivimos con una acelerada digitalización, una degradación de la democracia. Y nuestras democracias frágiles en América Latina, como Guillermo O'Donnell lo definía hace algunos años atrás, cuando caracterizaba el Estado en América Latina, ¿no?, como un Estado débil y angosto, ¿no? Y lo que se trataba, ¿no?, es desde la perspectiva de Arendt, es de fortalecer a ese Estado, ¿no?, de ensanchar ese Estado y fortalecerlo a través de instituciones y ensanchamiento a través de la inclusión de los ciudadanos como tales, ¿no?, de mayor participación, de mayor empoderamiento en una serie de iniciativas. Y en ese sentido también quisiera enganchar con una preocupación que me generó al leer el título del libro, ¿no? Política versus prensa, ¿no? Es algo que nosotros en la escuela de periodismo de la Ruiz de Montoya, ¿no?, permanentemente estamos discutiendo, pero esa política con K, yo sé que se refiere al periodo del 2016, inicios del 2022, pero no estaríamos, y eso de la mano de un versus, ¿no? De un versus. Entonces, no estaríamos, al colocar ese versus y esa K, suponiendo que la comprensión de las relaciones entre la prensa y la política se desarrollan en relaciones de polarización y que esa polarización en el Perú o que esa, digamos, articulación de lo político está marcado por el fujimorismo de una manera tan poderosa que llega a atravesar esas relaciones y por lo tanto esa degradación de la democracia y esa profundización de la debilidad del Estado y de la angostura de nuestro Estado. Sí, o sea, tengo mi preocupación en algún momento, mientras escribía, era que se pensara que esto, digamos, que esta relación se explica desde y acaba con el fujimorismo y no creo que sea así, ¿ya? Es un actor protagónico. En el libro, en la introducción, comento y digo, sin querer el fujimorismo se terminó robando parte del protagonismo del libro, porque está en muchas de las fotografías de lo que es por las que pasa revista el libro, ¿no? De una campaña, la otra campaña, iniciativas legislativas, disolución e ingresa a un nuevo Congreso, pero sin querer hacer mucho de simbología, yo creo que es una forma de hacer política el de la hostilización o antagonismo con la prensa que fue muy marcada en ese periodo, que fue muy utilizada por el fujimorismo, pero que va a trascender al fujimorismo y que se puede convertir en un estilo de hacer política, ¿no? Entonces, un estilo de hacer política puede ser con K o puede ser sin K, por eso decía, no me quiero quedar únicamente en la simbología de esa letra, pero sí creo que busca reflejar una nueva forma de, de campañar, quiero decir, o sea,
de tratar de convencer y transmitir, ¿no? Por parte de partidos políticos o de candidatos, ¿no? Que es o disciplinar a la prensa o tratar, quizás una consecuencia disciplinar, o tratar de sumarla a tu bando, ¿no? Y creo que hoy en día mucho de lo que vemos, incluso ya desde la perspectiva ciudadana, de la percepción sobre la prensa, casi siempre es la prensa está jugando para un lado, está jugando para el otro, ¿no? O sea, muchas veces los ciudadanos estamos así, quizás también ya estamos un poco hastiados de todo esto y metemos a todos en el mismo saco y decimos, oye, la prensa está jugando su propio partido, está buscando sus intereses, ¿no? Y esa forma de mirar al periodismo es una forma que le conviene a los políticos que no quieren estar sometidos al escrutinio periodístico, ¿no? Porque a lo que ellos apuntan es a convencer a suficientes personas de su propia posición y hacerlos inmune a destapes periodísticos. No sé si acá unos años diría que esa forma de hacer política se refleja mejor con una R celeste de Renovación Popular o con una P escrita con un lápiz de Perú Libre, ¿no? Por eso lo que digo es que trascendiendo de la letra K que está en el título, creo que esa forma o esa estrategia podría ser muy, muy bien utilizada por otro actor. Quiero aprovechar para recordarle al público que nos está viendo en vivo a través del Facebook que también pueden dejar sus preguntas o comentarios para ir incluyéndolos en esta conversación. Justamente ahora que mencionabas, Andrés, sobre esta relación entre la política y la prensa, no pensaba justamente en esta famosa frase de dividir y vencerás, ¿no? Parece que los políticos han hecho muy bien su trabajo en dividir a la prensa en los que están de mi lado y los que están de mi otro lado para justamente generar esta confusión o esta reacción dentro del público general. Y ahí también quizá podríamos entrar a las cuestiones éticas, ¿no? O sea, yo estaba pensando justamente tanto en la lectura del libro como en otras oportunidades sobre las políticas de ética, los lineamientos éticos para periodistas, para comunicadores, ¿no? Entonces, no sé, desde tu visión, desde además todo el trabajo que has realizado, si consideras que estos lineamientos o son suficientes, es viable la autorregulación o se necesita algo mucho más grande, digamos, porque habiendo que son también los dueños de los medios de comunicación y quienes participan en la selección aparente de información, esto ya está trascendiendo, digamos, a una especie de tribunal de ética para periodistas o de un colegio de periodistas que pueda haber en alguna ciudad o en el país. Mira, yo creo que para empezar con una respuesta más simple, no son suficientes. Yo creo que no tenemos lineamientos éticos en la mayoría de medios de comunicación. Algunos sí los tienen, pero no forma parte de un quehacer diario. No se recurren a ellos, tampoco tienen reglas prácticas que te puedan ayudar a solucionar algunos cuestionamientos del día a día. Y tampoco hay como que mecanismos institucionales de consulta, de revisión, ¿no? de filtros que te ayude a hacer una producción más ética del periodismo. Y lo digo creo que con algo de conocimiento de causa, por los medios en los que trabajé, pero también por lo que puedo conversar con colegas de otros lados donde me dicen, si allá no hay, acá hay menos, ¿ya? El Tribunal de Ética no tiene un código de ética. El Tribunal de Ética tiene un mandato para resolver casos del Consejo de la Prensa Peruana y en realidad resolvemos sobre la base de estándares que creemos que forman parte de un buen ejercicio periodístico, pero no hay estándares autoimpuestos, no es que todos los miembros del Consejo de la Prensa se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, no vamos a hacer esto, no vamos a difundir la información de un colaborador eficaz si es que previamente no hemos intentado hacer un ejercicio de corroboración.
no hay nada de eso. Y que se pongan de acuerdo yo lo veo bien difícil. Ahora, para ser muy sinceros, hay muchos periodistas, sobre todo mayores, con experiencia y que algo de valor debe tener, que están reflejados también en el libro y que dicen, no, yo no creo eso, yo creo que no debería haber tribunal de ética, yo creo que cada uno con su propia reputación se la juega y que sean los ciudadanos los que lo juzguen. Bueno, los ciudadanos ya los están juzgando y están jugando diciendo, oye, no, estamos haciéndolo mal, lo están haciendo mal, y precisamente a esos medios más tradicionales. Entonces, yo sí creo que falta algo. No estoy seguro si a través de un tribunal, cómo debería funcionar, pero creo que la autorregulación que ahorita tenemos es claramente insuficiente. Creo que además la ciudadanía, creo que incluso hasta algunos periodistas probablemente no se sientan reflejados con las normas que se autoimponen los medios de comunicación. Y eso que hay medios de comunicación que ni siquiera eso, ¿no? O sea, como que no tienen ni lo más mínimo de metodología de trabajo. O sea, de verdad, digamos, ya era para escribir otra cosa, ¿no? Pero cuando me han contado algunos episodios de cómo se armaba un programa y cómo salía finalmente lo que aparecía en televisión, a pesar de lo peligrosos que eran algunos mensajes o de lo poco corroborados que eran, era con muy poco control, con muy poco filtro, ¿no? Entonces, eso a mí me preocupaba, o sea, porque ya no pienso que no es solamente un temor, que creo que puede ser válido, de que alguien me diga cómo hacer mi trabajo, sino más bien parece ser una voluntad de querer hacer el trabajo como me plazca, sin reglas, sin metodología. Y eso de ahí es algo riesgoso, no solamente para ese medio, y de ahí viene la razón de que exista una autorregulación, sino sobre los medios en general o sobre la percepción del periodismo en general, que al final el ciudadano no termine distinguiendo quién mete la pata de quién no. Claro. Andrés, ahora justo aprovechando la pregunta de Marco y un poco lo último que te preguntaba hace un rato, ¿no? Sobre el tema del papel, del rol que cumplen los empresarios, digamos, en un medio de comunicación. Algo que a mí creo que fue de lo que más me interesó, digamos, de toda la narración en el libro, es justamente el problema que se plantea en torno a cómo un medio de comunicación, llámese un diario o un canal de televisión, cubre una campaña política, ¿no? Y ahí me parece que tú al final la apuntas digamos, siendo certero de que es todo un problema el tema de transparentar las posiciones políticas, o sea, que un medio transparente sus posiciones políticas frente a una campaña electoral y frente a su audiencia, digamos, ¿no? Ahora, también, digamos, a mí me resulta también quizá un poco problemático en sí mismo pensar en el medio de comunicación como entidad única, sobre todo porque, como decíamos, o sea, hay empresarios, accionistas, dueños, digamos, si uno quiere ponerlo en términos de estructura de una empresa, o sea, están los dueños de la empresa, que digamos son quienes son los dueños de los medios de producción, digamos, para ponerlo en términos marxistas, y están los trabajadores. Y los trabajadores, en este caso, son periodistas que están ordenados, digamos, en un medio pues trabajado yo también, o sea, hay jerarquías, ¿no? Está el director y luego bajando hasta los redactores. Ahora, en el tema de cómo los medios se posicionan frente a una campaña electoral, a mí me parece problemático en sí mismo el tema de cómo debería un medio definir su postura política. Y en ese sentido, me parece que lo que tú has presentado en el libro y un poco revisando el funcionamiento de los medios tradicionales en el Perú, o sea, lo que se nos muestra es que hay una grave falta de pluralidad, ¿no? Al momento de definir quiénes son las personas justamente encargadas de tomar esa postura política.
o de definir cómo se para el medio de comunicación frente a determinado proceso político. Incluso ahí trascendamos ya la campaña, si no hablemos de un gobierno en sí mismo. Eso me parece a mí problemático porque justamente la gente tiende a pensar en los periodistas y en los medios de comunicación como una sola entidad. Sí. Es algo que también mencionabas en el libro, que normalmente, que incluso en el Perú, por ejemplo, está el tema del Grupo del Comercio, ¿no? Que muchos periodistas de RPP me parece se quejaban de que lo que hacía el Grupo del Comercio, por ser un medio tan grande, por ser una empresa, digamos, con tantas voces, terminaba achacándose, sí, a todo el cuerpo de periodistas, de dueños y qué sé yo. Ahora, o sea, ¿qué solución podríamos encontrar respecto justamente de cómo un medio debería definir su postura, digamos, frente a determinados procesos políticos? Porque, o sea, una solución, entre comillas, que es que es el escenario que tenemos ahora, es justamente un escenario en el que son los dueños del medio, los que ponen el dinero, llámese familia Miro Quesada, llámese familia Delgado, o sea, y trasladándolo a otros países, podemos hablar de grupos mediáticos más o menos grandes, digamos, ya menos familiares, quizá menos aristocráticos, sino más bien más, qué sé yo, más de sociedad capitalista. Pero, digamos, una salida es esa, ¿no? La de que el dueño del dinero es quien finalmente termina definiendo la postura política del medio. Y eso en sí mismo, no sé, a mí por lo menos me parece problemático darlo por sentado, tanto para los medios tradicionales como, digamos, para el funcionamiento del periodismo en sí mismo, ¿no? O sea, pensar que las posturas políticas van a estar siempre definidas por el dueño del capital, por decirlo de alguna manera. O sea, a partir de esto, quería preguntarte, o sea, tú, este problema, ¿cómo lo analizas? O sea, ¿cómo lo analizas y qué solución crees que puede haber? Porque para mí también, o sea, además de este problema, se podría decir, que viene desde hace muchos años, del tema de la concentración, entre comillas, que ocurre o que puede estar ocurriendo en el Perú de parte de un grupo mediático específico. A mí lo que me parece es que, además, digamos, de que se pueda o no definir que hay o no concentración de medios de parte de un grupo, bueno, llámese el comercio en este caso, me parece que en todo caso lo que sí hay es una concentración justamente de la posición editorial de todos los medios de parte de los grupos económicos más fuertes y no de los periodistas que justamente son las personas que trabajan en los medios, digamos. Claro. O sea, ¿cómo podríamos hacer para que hay una comunión, ¿no? Finalmente, entre uno y otro. Entiendo que en otros países hay justamente, qué sé yo, diferentes mecanismos para garantizar cierta pluralidad, ya sea a partir de, qué sé yo, medios organizados por universidades, digamos, dar más tribunas en el sentido de, digamos, nutrir la esfera mediática y que, digamos, parezca al menos que haya una diversidad de voces. Pero en lo que nos toca hoy en el Perú, digamos, me parece que de alguna manera está ordenado de la manera que lo describes tú y que más o menos he intentado un poco resumir, y no sé qué solución podríamos intentar hallar sin justamente intentar mermar con leyes que puedan resultar impertinentes, ¿no? ¿Tú cómo ves este problema? Es un buen tema y es bien difícil de encontrar una solución que además pensemos que va a funcionar correctamente, incluso si es que funciona bien en algún otro lado, que la idiosincrasia peruana va a ayudar a que funcione de manera correcta, ¿no? Estoy pensando en modelos de consejos editoriales o separación de la plana editorial de la plana informativa, separación de la parte empresarial de la parte editorial. Que algunas de ellas suenan bien en el papel, y acá en el Perú no funciona tanto así, pero no estoy seguro si podrían ser exitosas o no. Pero
quiero ir un paso atrás, o sea, ver cuál es el problema. O sea, el problema es, si hablamos de pluralidad, el problema es que haya muchos medios que coincidan en una línea editorial, a pesar de que representan intereses distintos. Eso en sí mismo quizás no es problemático. O sea, digamos, no sé, si tuviéramos un candidato fascista, realmente fascista, a mí me gustaría que todos los medios tengan una posición editorial contraria a ese candidato, ¿no? Del mismo modo que creería que si hay un candidato comunista, verdaderamente comunista, también todos los medios tengan una posición contra ese candidato, ¿no? No me preocupa que haya esa coincidencia de opiniones. Sí me preocupa algo que tú has descrito y que de alguna manera se refleja en lo que cuento de cómo se tomaban las decisiones editoriales en algunos medios de comunicación, ¿no? En algunos canales había un consejo editorial, pero el consejo editorial estaba mayoritariamente compuesto por gente que no era periodista, ¿no? Por empresarios o accionistas de los medios de comunicación, o alguien que tenía un cargo, pero al mismo tiempo era accionista, ¿no? Y en otras ocasiones, incluso, aun cuando no sean mayoritarios, que el director periodístico tenga que definir su línea editorial con el dueño, ¿no? Y tenga que negociarla con el dueño, es una negociación un poco desigual, pues, ¿no? Porque sabes que finalmente el dueño te puede votar, ¿no? Y algunas veces creo que el director periodístico se le ha puesto precisamente porque se decía, ok, yo ya sé por dónde va y yo ya sé que este está alineado a mis intereses y por lo tanto lo coloco ahí, ¿no? Entonces, lo que sí me parece entonces ahí preocupante es que quienes no están en el oficio periodístico terminen teniendo una posición decisiva editorial, porque probablemente va a ser una posición poco informada, probablemente va a ser de alguien no experto, que no conoce el día a día, que no está enterado de los riesgos o beneficios de ciertas posiciones políticas sobre todo, y la va a tomar pensando más bien en su rol de empresario, ¿no? Antes de, de lo que le conviene al país o lo que le conviene a la ciudadanía, que eso es algo que siempre debería estar en el radar del periodista. Aún así eventualmente puede pasar que alguien de todas maneras va a tener que tomar la decisión. Creo que es peor, o sea, creo que es peor que no haya, o sea, aparentar que hay una decisión cuando realmente no la hay. O sea, a veces puede pasar, por ejemplo, esto lo discutí alguna vez con Fernando Berkemeyer, que era el director del comercio cuando yo trabajé en Opinión, ¿no? En última instancia, los dos teníamos que estar de acuerdo para editorial. Escuchábamos a más personas, debatíamos con más personas, pero en última instancia eran los dos. Si los dos no estamos de acuerdo, ahí iba a haber un problema, porque eventualmente, o sea, íbamos a tener que transar en algún momento, porque si no, bueno, finalmente él manda, pero obviamente un editor de opinión no va a trabajar mucho tiempo en un diario donde nunca está de acuerdo con el director, ¿no? Pero si hubieran muchas más personas, y él me contaba alguna experiencia que sabía que ocurría, por ejemplo, en el comercio, cuando había un consejo de editorial donde se tenían que poner de acuerdo 5 o 6 personas, salían posiciones que en realidad no eran posiciones, salían editoriales que eran como que para quedar bien con todos, ¿no? Entonces, eso me parece peor, ¿no? Porque es como que una tomadura de pelo del lector. Entonces, el riesgo va a subsistir de que se perciba, de que el lector no le guste la posición editorial, pero finalmente alguien la tiene que tomar, y creo que tiene que ser alguien o un grupo de personas, pensaría que no es bueno que sean muchas, pero un grupo de personas que estén en el oficio, ¿no? Y el empresario periodístico, obviamente, si está metido en el mundo periodístico como empresario, debe ser porque les parece un negocio interesante, atractivo, pero creo que debe recordar que su principal interés no va a coincidir con el de la gente que trabaja, ¿no? Y por lo tanto no puede o no debería entrometerse en esas decisiones. Eso de ahí, por ejemplo, eso es una buena regla ética, ¿no? Una regla ética que quizás sería muy necesaria, sobre todo en épocas electorales, en las que recurrentemente los empresarios suelen querer meterse en la línea editorial, ¿no? Que normalmente no lo hacen, tanto es así, ¿no? Que cuando salen estos comunicados editoriales en RPP y Latina, para muchos de los periodistas es como que extraño, oye, ¿por qué estamos sacando esto? Nosotros nunca sacamos y ahora estamos sacando uno en plenas elecciones,
y muchos, oye, y no me gusta tanto este editorial, no parece ser producido por la misma plana periodística. Ya, bueno, ahí podría ser una buena regla de separación del lado empresarial del lado periodístico, sobre todo en épocas electorales, ¿no? Así como algunos políticos dicen, oye, no debería subirse la remuneración mínima vital en épocas electorales porque hay todos los incentivos para que los periodistas, perdón, para que el presidente lo haga con fines populistas. Bueno, ya, debería haber una regla, algo así como que diga, los empresarios si participan en consejos editoriales no pueden participar en épocas electorales, ¿no? Eso sería un avance. Y de ahí, quizás estoy dejándome incompleta la respuesta, pero la verdad es que no se me ocurre un modelo único para proteger algunos de los riesgos de los que hemos conversado. En el, eso, como, o sea, estamos en un escenario donde los periodistas justamente son personajes muy poco empoderados, me parece, o sea, lo digo también con un poco habiendo estado ahí, ¿no? En un medio de comunicación grande, donde obviamente me parece que más allá del buen trato o mal trato, que eso ya pasa por otro lado, me parece que eso, que justamente al momento de definir ciertas posiciones para las cuales yo consideraría que estaría bien se tome un poco más en cuenta, digamos, la opinión de los periodistas, como que justamente, más allá del querer, es como que justamente no hay los canales para permitir eso, o sea, y es como todo eso, una encrucijada, no sé si sin salida, pero, o sea, no sé si es algo a descubrir, si es algo a implementar, o porque ya vimos, por ejemplo, que estos grupúsculos tipo qué sé yo, el colegio de periodistas o estas asociaciones medio de colegiatura, la verdad que son un absoluto fracaso. También, digamos, en algún punto, entendiendo de que el periodista no es como un abogado que tiene que colegiarse para ejercer y eso está bien, pero el desamparo del periodista en algún punto, sobre todo en esas circunstancias, me parece que es algo sobre lo que habría que trabajar, ¿no? Ahí estamos completamente de acuerdo y también estamos de acuerdo en que yo te diría que no solamente periodismo, yo creo que el derecho también. Los colegios los colegios profesionales son lo más alejados de los intereses de los profesionales que dicen representar. A mí me parece terrible la labor de los dos colegios. Para ir cerrando esta tarde y esta conversación, justamente a partir de también tus palabras y la pregunta de Paulo, ¿no? ¿Cómo ves también además, no solamente estamos hablando del ejercicio periodístico, pero también cómo se ve el futuro de la educación de los periodistas en nuestro país, ¿no? Porque, o sea, teniendo los modelos que se tienen o viendo el modelo de la estructura ya de trabajo que existe, ¿no? ¿Qué desafíos que están para estos alumnos o estas personas que les interesa justamente dedicarse a las comunicaciones, al periodismo, pero ante un panorama tan adversario podrían, no sé, dudar preguntar, o realmente preguntarse si lo vale, ¿no? Me parece que hay un montón. Y yo encima yo soy pesimista, así que seguramente no voy a decir nada atractivo, pero quizás Yasmín o Paulo nos puedan dar algunas otras ideas. Yo creo que algunas de las cosas que están pendientes en el estudio del periodismo es quizás la revalorización de muchas cosas que estoy seguro que sí se estudian, que sí se enseñan, solamente que a veces la práctica distorsiona, ¿no? Como privilegiar la verdad o lo completo de una historia antes que el tiempo en el que sale o la sintonía o el rating o los clics que genera. Creo que lamentablemente en el oficio periodístico hay muchas personas que se dedican a hacer algo parecido a periodismo y que trivializan estos valores, ¿no? Y que todo lo miden en temas de sintonía, impacto,
de si me tumbé a tal presidente o no me tumbé a tal presidente, ¿no? Aspectos que en realidad creo que son, son irrelevantes realmente para el ejercicio de la labor periodística. Eh, y creo que, digamos, yo lo que he escrito en Política versus Prensa son algunas reflexiones sobre algunos dilemas, problemas difíciles que enfrentó el periodismo por culpa propia en algunos casos, pero por recibir ataques de actores políticos en otros, pero no con el ánimo de hacer algo así como un manual o una regla del deber ser. Muchas de las cosas reflejan mi opinión personal, ¿no? Simplemente cuento los hechos y obviamente el lector podrá coincidir o no, pero creo que algo, un mensaje que sí, del que yo estoy convencido después de haber investigado y escrito el libro, es que el periodista debe recordar que no tiene un rol de activista y que no le conviene eh, para su prestigio, para la confianza en la ciudadanía, ni para la solidez de la institución del periodismo en un país, no le conviene ponerse en el rol de, de púgil, ¿no? De contrincante de un actor político, porque es muy difícil luego recuperar el rol de observador imparcial, ¿no? Y la verdad es que hoy en día que es tan fácil soltar opiniones a cada momento a través de redes sociales, en verdad lo que menos necesitamos es un montón de gente opinando de todo. Lo que más necesitamos es gente ayudando a que la gente forme su propia opinión a través de la información, ¿no? Entonces, eso es, creo, una de las... Nuevamente, es algo que creo que se enseña, que se aprende, pero que a veces la práctica nos hace olvidar. Eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias Andrés. Con estas palabras cerramos entonces. Muchas gracias Paulo, muchas gracias Yasmín por habernos acompañado esta tarde. Andrés por tu presencia también y felicitaciones nuevamente por el libro y el éxito que va teniendo. Sabemos que está disponible en distintas librerías, en las principales librerías de Lima y además en venta a través de distribuidores digitales. Muchas gracias a todos, muchas gracias al público que nos ha acompañado y hasta una nueva oportunidad.